y en su momento la propia Corte Interamericana de Derechos también no actuó de manera diligente. Es por eso que hoy es prudente, es razonable y legal de que el presidente Fujimori sea puesto en libertad. Estamos comunicados en estos momentos vía telefónica con el congresista Héctor Ventura de la bancada de Fuerza Popular para hablar precisamente sobre el tema de Alberto Fujimori, sobre esa reaparición en la audiencia judicial que se dio el día de hoy, en la cual él reiteró su inocencia en el caso Barrios Altos de la Cantuta y pidió que se le restituya el indulto humanitario. Así es. Congresista, buenas noches, bienvenido a Exitosa. Katiuska, Pedro, muy buenas noches, un gusto estar por este medio en su programa. Un saludo especial para mi querida región Tumbes. Gracias. ¿Qué opinión le merece la aparición del expresidente Alberto Fujimori, además detallando su estado de salud y pidiendo que se restituya el indulto humanitario que él tuvo en el año 2017? Sí, vea usted, para ponernos en contexto, permítame mencionar que el delito de lesa humanidad jamás ha sido tipificado en nuestros libros legales, es decir, en el Código Penal. Asimismo, mira, el presidente Fujimori no llevó un debido proceso, es más, nunca se le ha procesado por el delito de lesa humanidad. Recién en la sentencia se llega a saber los abogados del presidente Fujimori de que había una sentencia en el cual se le estaba disputando el delito de lesa humanidad, cosa que no existía. Al presidente Fujimori le abrieron un proceso judicial por otros delitos. Es más, ni siquiera tenían los elementos probatorios convincentes para poder responsabilizar esos delitos al presidente Alberto Fujimori. Y lo que hoy el señor presidente Alberto Fujimori está solicitando es de que se respete el indulto humanitario que en su momento, de manera legal y formal, le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Pero congresista Ventura, pero el debate no es si es que fue condenado por lesa humanidad o no, y sabemos que eso no está en la jurisprudencia peruana. El tema es el procedimiento del indulto que en su momento le había otorgado Pedro Pablo Kuczynski y que técnicamente incluso ha sido rechazado hasta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque tenía vicios. No, permítame expresarme. Lo que sucede es de que nuevamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sesgado por una ideología política, lo que ha hecho el propio Tribunal Constitucional es decir, de que ha dicho el fallo interpuesto en contra del presidente Fujimori ha sido un juicio subjetivo, ha sido un juicio de valoración dogmática, porque la lesa humanidad no existía en el ordenamiento jurídico peruano. Entonces, lo que ha debido decir el Tribunal Constitucional es, en ese momento, darle todas las facilidades legales para que proceda el indulto humanitario a favor del expresidente Alberto Fujimori. Entonces, la Corte dice que podrían pedir nuevamente el indulto, pero basado en algunas reglas que mencionan, como por ejemplo pedirle perdón a los deudos, pagar la reparación civil y que se demuestre que su estado de salud es bastante deteriorado. Yo sé que eso es cierto, es un hombre de 86 años, pero el otro no lo ha podido hacer. Hoy día ha dicho nuevamente que es inocente. Vea usted, pero jurídicamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no falló, digamos, el colegiado en su totalidad. Solamente ha sido un integrante que ha emitido esa resolución. Entonces, ahí hay un vicio de procedimiento, hay un vicio procesal que tampoco ha sido tomado en cuenta por el ordenamiento jurídico. Es por eso que el Tribunal Constitucional peruano ha dicho de que, de manera subjetiva, ha dicho, no, bueno, ha sido una valoración dogmática, porque no han habido elementos suficientes, es decir, para que me entiendan, no habían pruebas contundentes que responsabilicen al expresidente Alberto Fujimori. Entonces, un proceso lleno de vicios, un proceso lleno de intereses políticos es lo que hoy mantiene todavía privado de su libertad al expresidente. Pero congresista, es que no estamos hablando del proceso judicial per se. No estamos hablando de las causas, pruebas, los delitos que había perpetrado Alberto Fujimori. Estamos hablando de la petición que se le revoque o que se le restituya un indulto que se le ha negado en su momento debido a vicios en la tramitación del propio indulto. Por ejemplo, irregularidades en el informe médico.
como que el médico de cabecera, como que un médico tratante forme parte de la Junta Médica, siendo juez y parte. Y otras irregularidades más que en el proceso se han visto descubiertas y que ha hecho que finalmente sea revocada la medida a favor de Alberto Fujimori. La discusión gira sobre eso, no sobre los delitos que él había cometido. Entiendo su reflexión. Por eso le decía, les voy a poner en contexto qué es lo que sucedió de manera irregular con el expresidente Alberto Fujimori. Hoy el presidente Fujimori está solicitando que se restituya su derecho de libertad, con lo que en su momento el propio Tribunal Constitucional falló a favor del indulto. Es más, la tramitación que ustedes refieren ha sido en un contexto eminentemente político, porque esas eran facultades del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, de que existan algunas posiciones que pretendan, digamos, desnaturalizar la tramitación del indulto, ya es una posición, digamos, más política. Pero aquí lo que debe primar es lo justo, lo jurídico y lo legal. Y lo que estoy mencionando es de que el presidente Fujimori no ha sido, digamos, procesado legalmente, y en su momento la propia Corte Interamericana de Derechos también no actuó de manera diligente. Es por eso que hoy es prudente, es razonable y legal de que el presidente Fujimori sea puesto en libertad. ¿Y por qué no pedir nuevamente el indulto humanitario de la presidenta de la República, Dina Boluarte, haciendo nuevamente el proceso, nuevamente la evaluación médica y conversando con los deudos? Hemos hablado con el abogado de los deudos, Carlos Rivera, y ellos dicen que están dispuestos a negociar si hay un perdón de por medio, porque comprenden también que es una persona de 86 años. Entiendo, pero más allá del término negociación, es de que hoy debemos, todos los peruanos, reconocer lo que el presidente Fujimori hizo en su momento. Ya usted nos sacó del caos político, del caos social, del terrorismo. Pero ese es un mensaje político de ustedes. Ese es un debate amplio. Claro, por supuesto que sí. Es que el tema no gira sobre ello. Y yo le reitero, usted está queriendo llevar el tema. Usted ha pedido salir al aire aquí en Exitosa para que opine sobre ello. Sin embargo, no está opinando sobre el tema. Está utilizando el tema para un tema político o en beneficio del fujimorismo, Alberto Fujimori. Porque le reitero, usted nos está haciendo mención a las causas de la sentencia sobre Fujimori y el tema no es ello. Usted se menciona a lo que hizo Fujimori como presidente, el tema no es ello. El tema es la incongruencia, irregularidades que se encontraron en el documento, el informe médico, por el tema del indulto a Fujimori. Y la pregunta que plantea Katiuska es recontraválida. ¿Por qué insistir con un indulto que ya ha sido revocado incluso en instancias internacionales y no ir por un nuevo proceso de indulto que le faculta al expresidente Fujimori? Y que quizás podrían ganarlo, porque repito, es un adulto mayor, lógicamente que tiene afecciones graves. Claro que sí. No, y gracias por la llamada de la entrevista. El debate es válido. Sí, por supuesto que sí. No, y es saludable, porque permite poner en contexto lo que ha ocurrido con el proceso, y como ustedes lo prefieren, hay que informar con objetividad, y el objetivo es de que ha sido un proceso totalmente viciado. Pero más allá de ello, lo que debo poner en claro es de que sí, efectivamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Tribunal Constitucional para que no se tome en cuenta el indulto a favor del expresidente Alberto Fujimori, pero nuevamente yo me baso en la legalidad, en lo justo y lo que es real. Miren, pero quien ordena es solamente el presidente de la Corte Interamericana, más no la totalidad del colegiado. Díganme ustedes si eso es un vicio procesal, digamos, de derecho y hecho. Por supuesto que sí, porque se supone que una resolución debidamente motivada debe ser el conjunto de la Corte Interamericana y no solamente un único integrante de la Corte Interamericana. Entonces, eso de por sí ya es un vicio dentro del proceso. Es por eso que a veces la gente no está informada de que sí, efectivamente, hay una orden de la Corte Interamericana al Tribunal Constitucional, pero eso de por sí ya carece de valor porque ha sido motivada solamente por un integrante y no la totalidad de los integrantes de la Corte Interamericana, para que se declare nula el indulto a favor del expresidente Alberto Fujimori. Entonces, lo que se debe valorar aquí es lo que es jurídico y lo que es real. Y eso es válido, pero no responde nuestra pregunta de por qué no comenzar de nuevo. Por eso le decía, ¿no? Bueno, eso es una decisión que ya tomarán luego. Lo que yo estoy hoy mencionando es lo que
se ha debido, lo que se ha tramitado irregularmente, tanto el proceso judicial y lo que en su momento lo resolvió la Corte Interamericana de Derecho. Eso es de derechos, eso es lo que yo estoy hoy mencionando, y que se reflexione respecto de lo que ha acontecido en cuanto a lo que es el indulto al expresidente. Pero congresista, la decisión de la Corte en instancia internacional, en instancia supranacional, devino a consecuencia del contenido de un informe médico que se vio alterado, un informe médico cuestionado, un informe médico que en 2 días agravó la situación de salud de Alberto Fujimori. Por ejemplo, un 17 de febrero de 2017, Fujimori tenía una hipertensión arterial controlada de larga data con tratamiento regular. 2 días después, en la misma Junta Médica señala que tenía hipertensión arterial crónica con crisis hipertensiva a repetición que han merecido atención de emergencia y evacuación a un centro hospitalario de alta complejidad. Menciona neoplasia de lengua tipo carcinoma intervenido quirúrgicamente hasta en 6 oportunidades con el riesgo de recidiva. Y 2 días después menciona la misma Junta Médica cáncer epidermoide medianamente invasivo de lengua recurrente operado en 6 oportunidades. ¿Cómo es que la situación clínica de Fujimori en solamente 2 días varía de tranquila a grave? Y eso se observó en instancia judicial y en instancia supranacional, y a raíz de ello es que se revoca ese indulto sobre Fujimori. Sí, por eso le digo, don Carlos. Pedro. Espero poder entender. Perdón, don Pedro. Vea usted, justamente esas supuestas irregularidades se ha debido valorar, se ha debido, digamos, motivar, digamos, dentro de un debido proceso. Es decir, el colegiado en su totalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hubiera revisado, hubiese motivado todo esto, lo que usted está mencionando, tal vez hubiese sido legal, pero lo cierto es de que solamente un integrante de la Corte Interamericana de Derechos es que ha observado estas supuestas irregularidades. Es que pero congresista Ventura, congresista Ventura, tampoco insultemos la inteligencia del peruano, o sea, tampoco es... Hay que recordar, si usted quiere irse por ese lado, congresista Ventura, hay que recordar cómo se da el indulto, ¿no? Pero Pablo Kuczynski se da por un acuerdo que tuvo con Kenji Fujimori y con los Avengers, luego de que se peleó con la lideresa. Entonces, si usted quiere ir por ese lado, también podríamos ir por el otro escenario político de cómo mediante acuerdos debajo de la mesa se da un indulto. Don Pedro Katiuska, ese es un escenario, es un contexto político distinto a lo que yo estoy remarcando, que es evidentemente jurídico. Pero es parte de lo que ha ocurrido. Por supuesto que sí, Como usted ha mencionado, es un tema debatible, pero jurídicamente es una sola vía. No puede ser posible que la Corte Interamericana de Derechos Humanos esté resuelta solamente por un integrante. ¿Y qué pasó con la totalidad? No se tomaron en cuenta, porque, insisto, habría un sesgo político para favorecerse, por intereses. Y no fue irregular, congresista Ventura, y no fue irregular el hecho de que un médico de cabecera de Alberto Fujimori sea integrante de la Junta Médica que luego propuso su indulto. Vea usted, ese acontecimiento de presuntas irregularidades ha debido ser corregida. Es que existe, congresista Ventura, es que existe el nombre, la firma el médico tratante de Fujimori y luego firma como médico de la Junta Médica que evaluó para la salud y el indulto humanitario de Fujimori. O sea, eso no es un presunto, es un acto que se ha realizado. Por supuesto, es lo que usted está mencionando y eso es lo que se ha debido regular dentro de un debido proceso judicial y dentro de un debido proceso que la propia Corte Interamericana ha debido resolver. Pero esto se vicia, don Pedro, cuando, reitero, es que solamente ha sido resuelta por un integrante. Aquí ha debido resolver en la totalidad de todos los integrantes del colegiado de la Corte Interamericana de Derechos. Por supuesto que es un tema debatible políticamente, pero lo jurídico es eso, es un solo camino, o es blanco o es negro. Y aquí, lamentablemente, no ha sido corregido de acuerdo a ley. Así es, quisiera saber si usted tiene conocimiento de si es posible el pedirle perdón a las víctimas o de pagar la reparación civil, porque entiendo de que la Corte también menciona eso. Bueno, eso es una valoración
digamos que en su momento yo no tendría que responder eso. Aquí lo que yo le estoy respondiendo es, ha habido víctimas, pero por responsabilidad del expresidente Alberto Fujimori, eso no se ha podido corregir en un debido proceso. Reitero, todo el proceso ha sido eminentemente viciado por irregularidades en la tramitación, por un indebido proceso, porque inicialmente al presidente Alberto Fujimori le abren un proceso judicial, vea usted, por delito común. Pero luego esto se desnaturaliza cuando se emite una sentencia y, oh sorpresa, te proceso por delito común, pero te sentencio por lesa humanidad, que en su oportunidad no existía como tal. Entonces, y en la cárcel donde se encuentra, ¿ustedes consideran que está corriendo peligro su vida? Porque recordemos que cada vez que él tiene alguna afectación de salud, tiene una ambulancia que lo socorre inmediatamente, lo lleva ya sea a algún centro de salud cercano, ya ha pasado a ATE, o se va a una clínica privada. Entonces, su vida tampoco es que está en riesgo como otros presos de otras cárceles comunes. Él sí tiene una atención. Lo que sucede es que se está advirtiendo que las condiciones de salud del expresidente Alberto Fujimori no son buenas, y esto es justamente ¿quién quiere estar privado de su libertad? Es más, los años que lleva el expresidente Fujimori, las condiciones en que se encuentra, obviamente no son favorables, no son razonables, no son oportunas, y hoy lo que está pidiendo el expresidente Fujimori es totalmente legal, es totalmente justo, válido, tanto políticamente y también jurídicamente. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Claro, eso es jurídicamente viable. O sea, la petición, usted lo está diciendo, petición, que lo concedan es otra cosa. Y en ese mismo sentido, para terminar, congresista Ventura, o sea, dentro del fujimorismo, o de repente usted lo que pueda conocer del entorno de la familia de Alberto Fujimori, no estiman pedir un nuevo proceso de indulto. Quieren ir por el indulto que en su momento, con todo lo vicio que se conoce, le concedió Pedro Pablo Kuczynski. Vicios de los órganos jurisdiccionales, ojo. Pero y del informe médico también. Y del informe médico también. No, eso no está aprobado. Bueno. Pero vea usted, esa respuesta yo creo que se la tendría que dar los familiares. Bien, congresista Ventura. Gracias por haber expuesto este punto de vista. Muchas gracias por habernos dado ese detalle frente a lo que pasó con la Corte, y nos queda clarísimo cuál es su postura. Muchas gracias.